Himalaya Mashikuna, Arishamush Kakai. Vamos a hacer una revisión rápida de algunos temas que hemos visto en la clase anterior. Comparto la pantalla enseguida. Entonces, bueno, estuvimos trabajando mm, en la página 125. Esto también ya les voy a compartir. Y pues bueno, vamos a empezar a trabajar directamente con el Imata Kantaka Ruranaya, ¿no? Entonces, en este Rikupashu tenemos Imatata Kantaka Ruranayan. Nayan, recordando que el morfema Naya significa deseo extremo, una necesidad muy alta de algo, ¿ya? Entonces, ¿qué deseas hacer? Em, ¿quieres cocinar? En Atalpama Mikuchi Nayanchu, ¿quieres hacer de comer a las gallinas? ¿Quieres dar de comer a las gallinas o hacer de comer a las gallinas? ¿Ya? Entonces lo que responde aquí Mashi es Nyukataka, Yanuna, Yan. A mí me dan muchas ganas primero de cocinar, ¿sí? Entonces el morfema rak es el que establece la prioridad. Entonces significa hacer primero algo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener en este Chunga Kimsa Niki Yachakuna, pues un trabajo más específico en estas áreas. ¿Ya? Kirka Katipashun, Yuyaita Hapipashun Pash. Lo que se plantea aquí va a ser el morfema Engapak, que es el morfema del propósito del verbo. Entonces en este caso Yanungapakka, para cocinar. Yandatarak, primero la leña. ¿Ya? Yakuta Rajmi y también el agua, traeré a Pamugrini. Entonces la idea también de trabajar con el GRI en el tiempo futuro inmediato es una de las cosas que vamos a ir desarrollando en esta lección en específico, ¿no? Bien, entonces la siguiente fase, vamos a ver. Mikungapajka Makikunatarajmi Mayagrini. ¿Eh? Entonces, para comer, primero las manos me lavaré. Manaya, Cris, ¿qué tal? Y Manaya, ¿Cómo vas? ya estoy mejorcita. Qué bueno escuchar eso. Me gusta escuchar tu voz. Gracias. Mi pechan. Bienvenida, bienvenida. Verás, entonces estamos aquí en la página 125. Ujú. Ya es una pequeña jornada un poquito más amplia, por lo que estamos haciendo una clase de 2 horas, pero vamos igual a hacer una pequeña pausa para poder seguir, ¿no? Entonces, como tú no tuviste chance de venir la otra vez, pues yo tengo un video, ¿no? Así que te lo voy a enviar para que lo puedas estudiar un poco, ¿ya? Ya, Entonces, aquí está el video de la última clase, que es justo la primera clase de este tema. Así que te lo voy a enviar ahorita, más bien antes de olvidarme. Así puedes tener un poco de contexto. Ya. ya. Y pues así vamos avanzando. Bien. Y matak mi kurkangi kunanga mashi Chris. Y Matak, Y matak mi kurkangi. mm, ¿Qué comiste hoy? yogur. Yogur. Reciencito comí yogur. Ah, ya. Entonces, kunan, kunanga yogurta ufiarkani. ¿Ya? Ahorita, kunanga. Yogurta ufiarkani. Tomé yogur. ¿Ya? Ahora,
Me gustaría que leamos estas oraciones poco a poco. Entonces, por favor, lee esta oración en quichua. A ver. Mapa kiwakunataka pitish Ujú. parakmi pampataka yapunchik. Ya, ahí mi. Ya, y ahora sí, dímelo en Mishushimi. A ver. Mapa era la pala, ¿no? No, mapa es algo sucio. Ah, sucio. Y jiwa Kigu es como era. la hierba. Entonces, la hierba mala que sabemos decir, o la hierba sucia. Ah, ya. La hierba mala, pitish Ujú. parak. ¿Qué sería el pitish? Cuando alguien te dice piti, dame un pite. Ah, a ver, ¿Qué significa un pite? un poco. Un pedacito. Un pedacito. Entonces, si piti es un pedacito, ¿qué significaría el verbo pitina? Hacer pedacito. Hacer pedacitos, trocear. ¿Qué te parece ese verbo, no? Porque tú dices a veces, dame un piti, ¿no? Ujú. Lo que te dice aquí con el diccionario actualizado de acá del Alki, dice que piti es pedazo, pero como piti, como verbo, un pitiri, cortar, cortar, pedacear, trozar. Entonces tienes, Sería además de, pitina. además de cuchuna, que es cortar, tienes pitina, que es cortar, pedacear o trocear. Entonces, cortando, porque hay un spa, o troceando. ¿Te acuerdas que era el morfema rak? El rack. Ese fue uno de los últimos, ¿no? No, no Sí, me acuerdo. sí, sí. Eso significa primero. Entonces, Ah, primero cortando la hierba mala, ¿qué haces? Pambata, ¿qué era pamba? Pampa no era valle, ¿no? Claro que es valle, por supuesto. Pambata o el terreno también puede entenderse. Ujú. Y yapunchik, yapuna. A ver, ¿qué No, era yapuna? El yapuk runa, ¿te acuerdas que hacía un yapuk? yapukruna. Ujú. Un yapuk. Debe ser Ah, un sembrador, un arador. Yapuk, arador, yapuk. yapuk es arador, entonces yapuna es arar, ¿ya? Entonces, bien, ya que tienes el arar, aramos, porque es yapunchik. Yapunchik. Yapunchik, aramos el valle o el terreno. Bien, no estás tan oxidado, ya ves. Vamos a ver la última. A ver. Pampata, Ashi, Yapushparakmi, Wanushpa, Tarpunchi. Guanushpan, porque si dice guañushpa, guañushpa significa muriendo, Ah, pero guanushpa significa abonando. Así que ten cuidado con esa ñ, ¿ya? es bien parecido entonces. Súper parecida, porque si dices guanushpa es poniéndole abono, abonando. Pero si dices guañushpa, eso es muriendo. Entonces sería el verbo guanuno, ¿no? Guanuna es abonar, porque el Ah, guano o el guanu es el excremento de los animales, pues para abonar. el ¿Ya? guano. Claro, el guano, ¿sí? Mm. Antes de todo el tema petrolero, el guano era como, chicas, era como uno de los elementos más importantes para poder sacar de las colonias, ¿no? Pues el guano era muy importante. Hay guerras por el guano, ¿no? Sí. A ver, dale, ¿qué significa en español? Español y Reina Pay. A ver. El tarpo era el sembrador, ¿no era? Claro, tarpun es sembrar, entonces Ya, tarpunchi significaría sembramos. tarpo, allí. Y el yapuna era arador, ¿no? Claro, A era arar el ver. verbo. Entonces está con spa, entonces es arando. Y hay un rack. El primero arando. Eso, perfecto. Mm. Mana ya demora. ¿Qué más? Y Manaya Débora.
Buena, ya Cris. Tú siempre elegante, Débora. ¿Qué es? ¿Verdad? Parece que nos vas a dar una conferencia ahorita, sí. Ya me voy a peinar un poco antes de venir. Ya. Mejor. A Era el ver. trabajo, toca. De Pambata Ali ya Pushparami ya Vanushpatar Punchi. Ahora, no lo pienses tanto, Chris. Dame tu traducción. A ver, eh, primero, Ujú, primero arando bien el valle, ujú. eh, sembrando con abono, algo así. Entonces, sembramos abonando. Sembramos abonando. ¿Te das cuenta? Ahora ya no ponemos, por ejemplo, dos verbos como quiero dormir, puño y munani, sino ya complicamos un poquito más. Sino ya digo, guanyushpa tarpunchi, que es decir, sembramos abonando, ¿sí? Ya. Ya, entonces eso es lo que estás diciendo en esta partecita. Y aquí estamos usando el raj como primero, ¿ya? Entonces, hay algunos morfemas que son como conectores lógicos y algunos morfemas nuevos que están viendo, que yo los puse en, en algunos slides en internet, así que les voy a pasar esos enlaces que ya es momento que los estudien también. Pero vamos a ir viendo esto con más profundidad. Entonces, tenemos un Shina, así que dale, Débora, lee, por favor, el ejemplo, Shina. China. Yakutaka timpuchishpar Aracmi Upiani. Upiani, ¿ya? ¿Qué es el verbo timbuchi? O timbuna, mejor dicho. No sé. Timbuna es servir. Ah, de ahí viene ese plato de la timbushka, ¿será? Claro, Mm, exactamente. Entonces, timbushka significaría hervido, hervido, ya, qué ¿ya? chévere. Es más, hay un plato que yo comí en Bolivia, que es un plato inca, que es una sopa que ponen una piedra al rojo vivo y te la echan en la sopa y empieza a hervir la sopa, ¿no? Entonces, claro que hay que tener cuidado para no quemarte, ¿no? Obviamente con la piedra, pero es como muy interesante porque la piedra está en rojo vivo y te la echan en la sopa y es de una timbuy, ¿no? Es el hervir. Mm. Entonces, muy interesante. Si están en Sucre algún rato, o no, 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 no es en Sucre, esto es en Potosí. En Potosí, en la plaza principal donde está el teatro, o donde está el Museo de la Moneda, ahí pueden conseguir eso. Timpu Chishparracmi Ufiani, ¿ya? ¿Cómo se llama ese plato, perdón? Es un plato inca, vamos a verle porque si no me voy a olvidar, ¿sí? Entonces, pongámosle Potosí, sopa con una piedra caliente. Plato Inca, y va a salir de una, ¿ya? Entonces, sí, Calapurca se llama. Ahí me acordé. Sí, entonces así se llama. Si es que en un rato se la comen, pues ahí pídanse en una calapurca, sopa con piedra, ¿ya? Bien, a Jimmy. Entonces, al agua le estoy haciendo hervir, ¿sí? Se le hace hervir primero, no, tomo primero haciendo hervir el agua. ¿Ya? Entonces, está bien, pues obviamente, si, no, si sacas agua de pozo, lo mejor es que le hiervas, ¿no? Que mates algunas bacterias, algo, ¿no? Entonces, ahí lo tienes. Entonces, ¿qué haríamos primero, ¿no? Entonces, ¿qué se te ocurre, Chris, para hacer primero? Para hacerme un ejemplo, algo similar. ¿Qué harías primero? Primero, ¿qué tal? Me lavo los dientes primero. ¿Cómo pondrías eso? Lavar. A Ya te estoy ver, tomando las lecciones de los verbos. los primeros Quiero, diente era, ¿cómo? quiero. Entonces, Quiero, Kiro Kunata sería los dientes. Kiro ajá, quiero Kunata ganar. y Armani, no era hermanos, era de hermano. Armana no creo, porque Armana es para el cuerpo. Ah, ya, ya, es Mayana, para el ¿no? cuerpo. Entonces, Mayashpa
Rak. Entonces, primero lavando los dientes, ¿sí? Ujú. Muy Eh, bien. ¿Y qué más hacemos? Como un verbo final. Primero lavando los dientes. Entonces, ¿qué tal si ponemos yendo, el verbo ir? Entonces, rin. Entonces, yo voy primero a lavar los dientes. Yo voy primero lavando los dientes. Yo iré, pongámoslo en futuro. Yo iré primero lavándome los dientes. Rigrini. Ahora sí, dímelo todito en quichua. Kirukunata. Mayash. Parak. Rigrini. Ya. Entonces, el Mayana sería el lavar dientes. ¿O sería qué? Mañana es un verbo para limpiar algo delicadamente. Entonces, no vas a Mm. armar a los dientes, si no te vas a poner una ducha ahí en los dientes, ahí, ¿no? O sea, ya te ahogas con una duchota así en los dientes. Entonces, el verbo para bañar es armay, para limpiar cuidadosamente es maillana o maillay, para limpiar una superficie es fichay. Y tenemos algunos verbos más adicionales de limpieza que me estoy olvidando. Sí, el takshana, takshay, que es para lavar la ropa. Pero por lo menos estos cuatro verbos sí tenemos que cuadrar para saber las limpiezas en general. Y todo el mundo, la región quechua sí conoce estos, ¿ya? A veces los usan como un poquito combinados. Especialmente en Argentina ya hay un cambio un poquito más fuerte de significados. Pero eso es lo que tenemos que tener en Ecuador, bien claro. ¿Ya? Arma, malla y ficha y takshay para lavar en general o para limpiar. ¿Ya? A El ver, pichán era de superficie, ¿no? sí, fichana es una superficie y fichana también significa la escoba como sujeto, pero también fichana significa el borrador, si es que estamos hablando de un borrador de marcador líquido, ¿no? Entonces, sí, y un borrador de queso también podría ser un fichán, ¿ya? Mm. Entonces, hay como un poquito de apertura en significados en esos aspectos. A ver, dame un ejemplo, Mashi Débora. ¿Qué harías primero? ¿Vas a hacer primero el arroz antes de? ¿O qué se te Mm, ocurre? A ver, vestirme antes de salir. Esa Vestirme está mujer buenaza. antes Esa está de... buenaza. Entonces, ¿qué hago? Mm, La ropa me pongo, poniéndome la ropa primero, ¿cómo pongo eso? a ver, ropa era churana. Churana, No sé. churana ropa, ¿ya? Ya. Y vestirse o ponerse, ¿cómo se decía? También es churana. Ah. Pero tal vez dime una blusa, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo hacías la blusa? Mm, Hay dos formas. Una se parece bastante a la palabra gallina. eh, ¿con gallina era? Talpa. Tal, Atalpa es gallina. Sí, tal. atalpa es gallina, pero tashpa o talpa es blusa de mujer. Pero hay Ah, otra, hay otra forma, ¿sí? Que, ¿te acuerdas cuál era la otra forma? no. Kushma. Ah, La kushma es como una camiseta ceremonial, una blusa ceremonial. También la camisa del hombre, es decir, mi camisa, puede entenderse como una kushma. Pero también tu blusa puede ser una kushma, tranquilamente. Hay algunas zonas del tabalo donde vas a decir más tashpa, ¿ya? Pero la lógica de la ropa es que todo en el contexto quicho tiene como mucho cuidado, ¿ya? Entonces, y por eso es que la ropa se convierte como un objeto ceremonial también. Entonces, dime, poniéndome primero la kushma, salgo. a ver. Kush, kushmata. Bien. em, chura. Churashpa. ¿Qué más? Arak. ¿Ves? Churashpa Rajnik, me gusta, muy bien. Y ahora me voy, me iré.
Eh, Futuro. eh, Usa yu- futuro poco probable. Usa ya. yu- Bien. mm, yuchi- Yuxi. yisha. Eso. Ya, ya sale, ya sale. Hay que sacarlas con cucharita, pero ya sale. Ahora dime todo. Kushmata churashparkami yukshisha. Chuyas pa rajmi, no parkami. Ah, sí. Otra vez. Kushmata churashparakmi yukshisha. Perfecto. Bien, está súper. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes acerca de esto? ¿No? El yuxin era que ver con... Yukshi, salir, verbo salir, ¿sí? Eso en las... Yo me acuerdo aún cuando era niño, como pastaban a las vacas y decían Yukshi, Yukshi, Yukshi. ¿Sí? Entonces, sí. También cuando se enojaban ahí las mujeres con los esposos decían Yukshi, para, no molesten, ¿ya? Uyashpa, happy passion. Vamos a hacer un Uyashpa happy passion, ¿ya? Kikinga ayuyaktapa, pukshawan, rimangapak, ringi. Kutichina kunata uyashparakmi tapuykunata rurapay, rimashpara kilkashparakpash, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un uyashpa, un ejercicio de audio, ¿sí? Em, y quiero que ustedes respondan algunas em, a estas preguntas, ¿ya? Entonces, Mashi Chris, ¿estás lista? Ari. Ya. Imatak rurankirakmi. Imatak rurangirakmi. Y más bien hasta ahí nomás. Imatak rurangirak. Ujú. ¿Qué haces primero? Mm, Yamkangapak para trabajar. ya. ¿Qué haces primero para trabajar? Eh, primero prendo el computador. Ya. ¿Te acuerdas cómo? Bueno, no pongamos de computador porque realmente computadora, Nishka. Y ahora, ¿cómo dices el verbo prender? No me acuerdo. Ya. Entonces, poner el verbo prender en Quichua nos dice lo siguiente. Dice prevenir, prevención, prefecto, ujú, preocupado, presencia, prender, japichi, ¿ya? Entonces, japichish, parakmi, ¿ya? ¿Y cómo digo hago? El verbo hacer, Rura, ¿ya? rura. Entonces, hago primero, prender, prendiendo. Entonces, sería como más que nada Jamkani, ¿no? Más que hacer, más que hacer. Jamkani. Entonces, trabajo primero prendiendo la computadora. ¿Qué es el Nishka? Nishka es para cuando usas una palabra en español o en otra lengua, pero que no tiene una traducción tan directa al quichua, porque sí hay computadora, pero muy pocas personas saben lo que es una computadora en quichua, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo era computadora? No. Mm, Era con un Nikkei, ¿ya? Pero aquí, aprovechando que tengo aquí el diccionario, pues vamos a verle como computadora así. Pero realmente, no lo van a usar mucho, pero vamos a verle. Computadora es Anta Nikkei.
Esa es la palabra, el neologismo para computador. Y anta significa metálico, ni de decir. Entonces, es lo que se dice que es metálico. Sí, entonces es poquito. Y Niki también es como para numerar algo, ¿no? Como Ishka y Niki también. Es muy loco este neologismo. Por eso les digo, hombre, a veces mejor vayan con la palabra en español y póngale Mishka, le ves como una nueva entidad y ahí Hapishkarrahmi Yamkanim. ¿Ya? Ya. A ver, Prender sería hapishina. Hapichina es emprender. Ese es el Hapichi- verbo prender. Hacer tomar. Hacer tomar es prender. Hacer ¿Sí? tomar. Ujú. Porque happy es tomar, ¿verdad? Happy. Happina. Hapina tomar. Y Ah, chi es hacer tomar. Hapichina sería hacer tomar, hacer prender. Sí. Pero no hacer beber de darte trago, no. Sino de hacer tomar energía. Entonces, hacer tomar energía, prender. Entonces, hay que buscar las formas y sí ha tenido, pues, esa palabra tener. ¿Ya? Piwantarak, eh, Rimangi, Kunanpunya, Mashi, Débora. Mm, eh, mm, es con quién primero hablé hoy. Ujú. Algo Sí, así. sí, ¿con quién hablaste primero hoy? Eh, mm, Ñucaima. ñu- ¿Ñuca qué? ñuca, eh, ñucapa, churi, mm, churita, no, em, rima, rimarak, Rimashparak. rimashparak, Sí, estaba, y estaba, Carcani. carcane. Ya, ¿Ya? Entonces, estaba hablando primero, comí, me falta un one, ¿no? Ñuca churiwan, ahí funciona eso. sí. A ver, dímelo todo. Ñuka churiwan, rimashparakmi, carcane. Allí súper. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien, Laura? Sí. ¿Sí? Chévere. Van avanzando, me gusta. Ahora vamos, Mashi, Chris, léeme esto. Mm. Piyaka, Wawata, Armashini. Ya, Mishushimi Pitigramupai. Eh, el señor baña al niño, la señora, algo así. Tiyaka, la señora. Señora, Ujú. Entonces la señora hace baña. bañar al niño. Ah, se baña, ya. Le hace bañar al niño. ¿Eh? Ahora, Débora, Cómo la señora? Tiu, con U. Ah, ya, ya. Ujú. Un Dame la del guagua. segundito. Vengo en 5 segundos. Sí, 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 todo bien, todo bien. Dale, Cris, te toca otra vez. A ver, déjame solo anotar. Ujú. Tillo con U era señor, ¿no? Señor, respetable señor o señor. Tía sería señora. Y cuando Ya. quieres decir como señorita, tillita, también se sabe decir.
Tillita, tillitu. Tillita, tillito, ya. A ver, guaguaca, armarín. El niño se baña. Se está bañando. Ujú, el niño se está bañando. Se está bañando. Ese se viene por el ri, ¿no? Por el. Este es la estructura que es para hacer los reflexivos. Armarín. ¿Ya? Se está bañando el niño. Se está bañando el niño. Ya. Ya. Bien. Entonces, vamos hasta que venga la Débora. Sigue. Yayaka, paipa, churitami, ñakchan. A ver, sería su papá. Ujú. Eh, ñakchan es peinar. Ñachay es peinar, pero también ñacha significa el peine. Y, peina a su hijo. Entonces, el papá a su hijo peina. Le peina, Eh, ¿no? Va. ya. Déjame ver. A Bueno, ver, a ver, ñakchan, Wambra. entonces, ñakchan peinar, ¿no? Peinar o peine. Ujú. Ya. A ver, Huamraca, ñacharinmi. El Ñachari. joven, el joven se está peinando. Bien, muy bien, muy bien. Wanraka ñacharini, ¿ya? Entonces, el joven se está peinando. Ya. Ahora, ahora vamos a ver esta parte de acá. Ri, Riwan, Rimaikunawan, Kai Shimikunata, Shimikunata Tigrachipa. Y entonces vamos a hacer los reflexivos para decir que la persona va a hacer eso por sí sola, ¿no? Entonces ya no le van a bañar al niño, sino él se va a bañar. Se está bañando, se baña el niño. Se Ujú. peina el muchacho, ¿ya? Entonces ya no, ya mismo ya no, pues ya no tienes tú que hacer eso por él. Entonces, ahora, guagua, guaguaca yakuta shitanmi. ¿Qué significa esto en español? A ver, el niño, ¿qué es el shita? Shitai es botar, eliminar. Eliminar. Sí, cuando eliminas algo, cuando botas algo, es shitana. Bota agua. El niño bota agua. Ya, el niño bota el agua. Shitana, ¿no? Ujú. Ya. Entonces bota al agua, ¿no? Entonces está botando al agua algo. Tal vez, no sé, alguna suciedad, alguna cosa, ¿no? Ahora, ¿qué estás diciendo aquí? A ver, ¿el niño bota el agua o bota al agua? Se bota al agua. Ah, se bota al agua. Ujú. A ver, Wawaka Yakuman Shitarimi. Ahí sí viene el seno del Ajá. reflexivo. Entonces, se bota al agua el niño. Al río, entonces, Ujú. ¿ya? Entonces vamos con el primer ejemplo, a ver qué tal te va. Lee la primera. Huacuaca. Wawaka Punkutami Takan. Ya, es una palabra onomatopeica, tacan. ¿Qué crees que es? A ver, el punku. ¿Qué es el punku? Es una puerta. Ah, el punku es puerta. Sí. Si el kungu es una puerta, ¿qué sería tacana? Cerrar. Punku. Bueno, puede ser una lógica de la puerta, ¿no? Pero también es como golpear, tocar. Ya. Y takai, que es tacana, es martillo, dice, como martillo, pero también tacan es golpear, golpe, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, takai es golpear o pegar. Entonces, el niño pega a la puerta. Entonces, ahora vamos a poner que el niño se pega con la puerta. A ver, sería Wawaka ¿Mm? Punku Punkuman. Un guwan.
Mm, eh, tacarrín. Karin, Tacarrín. Takari. Ajá. Entonces el niño se pega con la puerta. Ay, Ahora, ujú, ahí está como que se está pegando, ¿no? ujú. Ahora, si le pega a la puerta, cambiamos este por un ta, por un man. ¿Se vio? A ver, el guan sería, se pega con la puerta y el otro le pega a la puerta. Le pega, exactamente, le pega a la puerta. Diferenciaciones, ¿no? Con one y man, ¿no? Ujú. Ya, lee el número dos, Kirikakatipe. Kuitsaka, Kawitupimi, Anakuta, Chura. Ya, Ujú. El Kuitsaka era la chica, ¿no? La chica, la jovencita. la jovencita, Kawi, Kawitu. ¿Qué es el Kawitu? Kawitu es una cama. Ah, en la cama. La falda, Anaku. El O anaco, la falda. Y churana. ¿Qué es Churana, churana? Churana, no sé. Con la Débora trabajamos un montón de churana, porque te acuerdas que ella quería cambiarse Ah, la ropa. ponerse la Pone, ropa. exactamente, exactamente. Y churana es ropa también. Entonces, y churan es poner. Entonces, ya, la joven pone la falda en la cama. Entonces, ahora Mm, digamos que se pone la falda en la cama. A ver, sería Kuitsaka, mm, Kuitsaka, Lo mismo, kawi tupi, kawi, o sea, se pone la falda en la claro, ahí sería como que se viste, ¿no? Churarin, Churani, churarin. Churani, ya. Entonces ahí estamos diciendo que está haciendo algo la chica con eso, ¿no? Ujú. Bien, vamos. Dame el número 3. A ver, sería Mama, Kultaka, Uchilla, Kultapa, Washatami, Aspin. A ver, ¿y qué es el culta? Ya, entonces, culta viene de colta. ¿Te acuerdas que era colta? Corta, me suena, pero no me acuerdo. La laguna de Colta. ¿Qué tiene la laguna de Colta? ¿Qué tenía? No Patos me al acuerdo. pato. Es que culta es pato. Eh, Por eso es que Colta es pato. Esta ciudad que queda cerca de Riobamba se llama Colta. Se llama Pato, la ciudad Pato. la ciudad pata ya. Culta Ajá. pata. Entonces, la mamá pata La mamá pata con su uchilla serían a los pequeños patitos. uchilla es pequeño. Claro, Y a los pequeños patitos washatami. Aspin. Washa, La washatami aspi. espalda, guasha, esta es la espalda de los patos pequeños. Y Es el aspina. aspi, Aspi es esto. rascar. Eso. Entonces Aspi. rasca la espalda de los pequeños patos, la mamá pata. ¿Ya? Ujú. Entonces, si quieres ponerlo en reflexivo, quiero decimos que los patos son los que se raspan. ¿Qué estamos haciendo? A ver, ahí sería ¿Ya? uchilla kultapa. Washapi, Gua- Washa, washapi, washapi aspin ring.
Aspirin, Aspirinchik, aspirin. aspirin. Es decir, aspirincuna, para ser preciso, porque ellos están As, raspando en la espalda, ellos mismos. Washapi, aspirincuna. Ya. Ujú. Bien, 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 Chris. Ahora ya, la Débora le toca cerrar. ¿Ya? Bien. Chusco, Débora. Yukaka shuk rirputami rikuni. Mm, no sé qué es rirputami. Rirpu es el espejo. Mm, ya. eh, Entonces, si dices yo veo un espejo o yo miro un espejo, ahora dime yo me miro en el espejo. ah, em, Shuk. shuk rip, riputapi. Bien. eh, riku wan. Rikurini. Rini. Rikurini, métela al ri. Ya. Esa es la estructura que quería que uses. Y era el posesivo, ese era. ¿No? Rikurini significa yo quiero hacer una estructura reflexiva. Ya. Entonces, me veo en el espejo. Ese me, te, le, C del español, quiero hacerlo con ri. Dale la última. Cancunapa, Huasipi, Camuta, Saquinquichic. Sakin gichik. Eh, ¿Qué era Saquina? Sakina, wasipi sakiri, quédate en casa. Ay, siempre me dices esa frase, no me entra. A ver, ¿dónde puedo escribir? Ya, te la diré cuantas veces sea necesario, no te preocupes. Sigue. A ver, en la casa se quedó el libro, es así, ¿no? Ustedes. A ver, ustedes en la casa el, Ujú. dejaron el libro. Exacto, exacto. Ya. Ahora, ¿cómo le haces reflexivo? Ah, se puede decir, aquí no usamos mucho eso, pero creo que en el castellano sí está bien también decir, te dejaste algo. ¿Te dejaste? Lo dejaron ustedes? ¿Sí viste? Vosotros habéis dejado. En España dicen te dejaste, cuando dices te Sí, olvidaste algo, dicen sí, te sí, dejaste. te dejaste eso, ¿no? Sí, sí, se dice. Sí se dice, pero es para segunda persona, ¿no? Pero queremos una... ¿Qué persona estamos hablando? Segunda persona, ¿no? Ajá, Pero de plural. claro. Entonces, se Aquí dejaron eso. ¿se puede decir eso? ¿Tiene sentido decir eso? ¿Tiene un sentido? Sí tiene un sentido, pero lo que quiero decir es que es reflexivo, pero para ustedes, ¿sí? Ujú. Entonces, ustedes han dejado eso. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Ajá. Esa sería la estructura que usamos en el español más moderno y el español andino, ¿no? Entonces, ustedes han dejado eso. Ujú. ¿Cómo lo pones? Mm, em, Wasi picamuta, así picamuta, eh, saki, saki, sakirinchik. shakirinchik. Sí, lo han dejado en la casa, lo han dejado en el libro en la casa. Ujú. Lo dejaron en la casa, el Ya. libro. Lo dejaron en la casa, el libro. Bien. Chris, ¿duda? ¿Inquietud? ¿Comentario? No, ¿Nada? sí tengo uno. Ahorita que me Decime, acuerdo. decime. ¿Cómo es que era quédense en la casa? Ya, le dejaron al libro en la casa. No, no, esa frase que tú le sabes decir, la de Ah, Wasipis aquí. Es quédate en la casa, algo así, Pisaquiri. Quédate en casa. Ah, ya, Y ya. entonces esta frase se hizo famosa en la pandemia porque te decían, quédate en la casa, ¿no? No hay Q en el quicho, perdón, es aquí.
Mm. Entonces quédate en casa. Y si digo ustedes quédense en la casa, va a ser wasipi sakirichi, ¿no? Em, Creo que en la época de la pandemia como que tiene lógica, ¿no? Pero si es que ya te digo quédate en la casa suena un poquito grosero, ¿no? No sé, al menos que sea, ¿no? Que sea que la Débora le está hablando al guagua, ¿no? Y que le diga con paciencia, ¿no? Que se quede en la casa. Wasipi sakiripai, por favor quédate en la casa. Ya. Ahí como que ya es más fresco, pero digamos que la Débora le dice lo mismo al esposo, ya como que como que está ahí un poquito extraña la relación. Por eso es que el Saki es como un poquito fuerte, pero era necesario ponerlo en la pandemia porque o sea, te morías, ¿no? Entonces, va. Ayuku Napa Causaimanta, acerca de la vida o de la cultura de las familias. Bien. Vamos por párrafos. ¿Te pertenece el primer párrafo, Débora? Y vamos a hacer este párrafo para ti, Cris. ¿Ya? De ahí vamos cuadrando, cuadrando. Dale, Débora. Quilcacatipe. Ñukanchik Kichwa llaqtakunapika tukulla ayllukunami tantanakushpa, Tandanajushpa. kuyarishpapish kawsanchik. Ujú. Ñukanchik llamkaykunataka mana sapallachu ruranchik. Wasinmi makita mañachishpa. Muñachi. Raymi shinapimi, sí. Asishpapish, rimashpapish, kushilla sumakta llamkanchik. Ñukanchik tantakuykunapika tukuy ayllukunami tantanarinkapaq chaymun. Ay, chayama. Chaymun. Bien. Verbos, sustantivos que no les ubiques. A ver, nosotros, bueno, ah, eh, pues nos reunimos, ¿no es cierto? Papish. Cuyana era querer. Cuyana es amar. Muna y es querer. Puede extenderse más como muna y querer. Ya, Alicachina es de querer. Para ser más estrictos, alicachina es querer. ya. Eh, entonces, esto sería como amándonos. Ujú. Ñukanchi, Quichua, Llactacunapica, Tucuya, Yucunatami, Tandanajushpa, Cuyarishpapish, amándonos también, amándonos también. Ya. Vivimos, vivimos como queriéndonos, reuniéndonos. A ver, entonces, voy traduciendo cada frase. Porfa, porfa, dale. Ya. A ver, nosotros en la tierra de la comunidad quichua, Ujú. eh, siempre, Todas las familias. todas las familias nos reunimos. Ujú. Eh, Todas las familias vivimos reuniéndonos y queriéndonos. Vivimos reuniéndonos, ya. Ujú. Eh, Y es la plena, porque verás, pasa cualquier cosa y se reúne toda la familia. O sea, es bien interesante esa dinámica. Me fui a donde una familia de Quichua amazónica. Cualquier cosa que pase, que se necesite un poco de plata, un poco de orden, o sea, se reúnen, ¿no? Y está ahí la mamá, la abuelita, hasta los niños. Sí. Sí, y eso está chévere. Sí, está chévere, sí, porque o sea que todo se socializa, desde los más pequeños hasta los más grandes, o sea, saben qué pasa, ¿no? Y, y está bueno, porque creo que eso es lo que nos falta en las sociedades más modernas, que suponte a veces no sabemos qué están haciendo los niños o los jóvenes, ¿no? Entonces, que tengan ese orden en la casa como para decir, a ver, verán, vamos a reunirnos 2 veces como familia, pero de verdad, ¿ya? A ver qué onda con nosotros.
¿ya? Y de ahí, ya, bacán, vamos a seguir nuestras vidas, nuestro trabajo, lo que tengamos que hacer, pero esos 2 días, esas medias horitas, vamos a decir qué pasa, qué onda, ¿ya? Entonces, eso es de la dinámica más bonita para la pareja, para la familia, ¿no? Para la comuna, o sea, tu casa es una comunidad, o sea, ¿por qué no hacer eso, no? Ahora, léele la siguiente. Ñukanchik llamkaykunataqa mana sapallachu ruranchik. Ya. Wasin simi makita manchishpa Ujú. raymishinapimi asishpapish rimashpapish kushita Cuchilla. sumakta llamkanchik. Ya, hasta ahí. ¿Qué estás diciendo? Está súper larga esta palabra. Nosotros mm, trabaja, eh, en el traba- trabajando sería, no. Mm, está bien alineado el pronombre con el verbo final. Entonces, ñukanchik, llamkanchik, es decir, nosotros trabajamos. Ajá, ya. Y eh, Es decir, que el trabajo no es, no hacemos, no hacemos trabajos en solitario. No hacemos trabajos solos. Kaikunata son trabajos, entonces, ya. Claro, Yamkai serían los trabajos, no hacemos solos. No les Pero apagacho. fíjate que aquí ya está completa la oración aquí, Ujú. porque está en enchik, ¿no? Entonces, Ajá, nosotros no hacemos los trabajos solos, ajá. ¿ya? De casa en casa, De casa en casa. Eh, prestamos la mano, ¿es esto? sí, sí, le damos una mano, prestamos, hacemos prestar la mano, La mano. así colaboramos, maña chispa, Ya. colaborando, Entonces sería como la expresión completa sería Maquita Maña Chishpa. exacto, Ya. sí, prestando la mano, sí. Ya. Em, Raimi Shinapi, sería como que así en las fiestas también. así en las fiestas. Ah, Raimi Shina también puede ser como en fiesta. en fiesta. Ah, ya. Ah, Ah, ¿y qué es asishpa? asina es reír. Ah, Así como en fiesta, riéndose. ¿Qué más? am, hablando Nando también. también. Eh, cuchilla. Trabajamos bonito, riendo. Trabajamos felizmente, nomás riendo. Ya. ¿Sí? Entonces, Kushilla Shumaktar Yamkanchik. Entonces, felices, bonito trabajamos, riéndonos, hablando también, como en fiesta. ¿Sí? Y ahora la última. Ñukanchik tandakuy kunapika tukuy ayllukunami tantarinkapak shayamun. Ya. Eh, Tandanakuikunapika. Eso te está fallando. tandakuy, es que es tan larga esa palabra. Cántale un chance, cántale un chance. No te mandes como Google hace 10 años. Así, ta, 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 tandanakuikunapika. No funciona. Cántale. Entonces, ñukanchi, tandanakuikunapika. Ñukanchik tandanakuy kunapika. Eso, perfecto. Ah, ¿Ya? Yo ya. sé, cuesta un poquito, pero ya si le cantas, ya se queda en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? A nosotros nos En nuestras reuniones, las reuniones siempre no siempre, sino todas las familias, todas las familias reunidas, chayamos. eh, ¿qué es Chayamu? No me acuerdo. Llegar, el verbo llegar, chayamuna. Ah, todas las familias Llegan para, llegan para reunirse, perfecto, todas las familias en nuestras reuniones. en estas reuniones. Lindo. Buena traducción de izquierda a derecha y muy buena traducción de derecha a izquierda. ¿Ya?
¿Dudas, inquietudes con respecto a este primer párrafo, Débora? No. ¿No? Ya, dale, Cris, te tocó. Hasta acá. Pregunta, ¿qué era el zapana? Zapaya significa la soledad, pero también zapaya significa la soltería. Entonces, significa solos, soledad solo, pero también significa estar soltero, pero también viudo, ¿ya? Entonces, zapaya te da la noción de estar solo o estar soltero. ¿Ya? Mm, ya. A ver, dame la traducción. Ve oración por oración, Cris, dale. A ver. Shinami ashi kawsayta wawakunama yachachishpa Ujú. rikuchishpa kawsanchik. Ya, A ver. Asimismo, bien. eh, mm, bien, causaita sería viven, Ali como Causaita, es decir, la buena vida o una vida ah, equilibrada. la vida equilibrada. A ver, viven la vida equilibrada con los niños. A los niños la vida equilibrada enseñando, mostrando, Ah, vivimos. Entonces, vivimos mostrando y enseñando también a los niños la vida equilibrada. Suena bonito, ¿no? De ya. derecha a izquierda. A ver, ¿qué era? A ver, vivimos, el Rikushishpa es. Causanchic, ¿no? Es Ajá, vivimos. vivimos. Y el El Rikuchishpa Riku es sería. mirar. Chi es hacer. Cuando hago mirar, estoy mostrando, A ver, ¿ya? Entonces, vivimos mostrando, y enseñando enseñando a a los los niños niños la la buena buena vida, vida. la Y vida ya, equilibrada. Vamos, sigue. y ya. China ninchik pish ama Ujú, llankaya purinkichu. ujú. Ama wachaya rimankichu. Shaya, me han dicho. Ama ishkai siki kankichu. Ya les voy a explicar eso. Ya, sigue. Hatun Yawashpaka ama Ajá. shuktak yuyaita hapinkichu. Ah, qué interesante eso. Ya, está muy bien esas normas éticas. A ver, vamos. Trata de traducirlas. Así, en Ninkipsh es como decimos. Así decimos también. Así decimos también. No, Yankaya Purinkichu. Yankaya. ¿Qué es qué era el Purina? Me suena el Purina. Bien es caminar. Y el Yankaya. Yangaya es como lo que no vale o le dicen como ama Yangaya puringuicho, es decir, no camines sin rumbo. No camines solo por caminar. Entonces, ¿te das cuenta lo que te está diciendo? Ujú. Sería. Es decir, que no dejes que tu vida tenga la dirección que sea que el destino le dé, sino que tú ve Ajá. caminando. Ama Yangaya puringuicho. No camines por caminar, camina por conciencia, porque quieres caminar eso, porque quieres tener tus hijos, porque quieres casarte o porque quieres tener este trabajo. No, ama Yangaya puringuicho. No solamente te dejes llevar por el mundo. ¿Ya? Segunda. Eh, El Yankaya era ¿qué mismo? Algo Yanga es malo. como sin valor, algo sin valor. Es decir, Sin no valor. camines sin valor, no camines sin norte, solo por caminar, ¿ya? Ya. Ya, ¿y cuál es la otra lógica de la ética que te dice? Amawashchaya Rimankichu. Oh, No digas. No debe ser algo como no hables por hablar, algo así. guasha, ¿qué era guasha? Espalda Ya, guasha es la espalda, ¿qué más? y Rimankichu, hablar. Entonces, si digo guashaya, no hables por la espalda, Ya. no hables Hables por nomás la por la espalda. espalda, es decir, si quieres decirle a alguien directo las cosas, te le dices en la cara, Ah, ya. no Ah, que hables a no, sus ya. espaldas.
Sí, no hables a Trasero. sus espaldas. Dile a él directamente, a ella directamente. No me digas a mí, dile a él, ¿ya? O a ella. Mm, Entonces, Ya. mira, son cosas bien fuertes para los niños, ¿no? Entonces, para los jóvenes también. Ya. Dale la siguiente, ama Ishkai. Amaishka Siki Kankichu. Kankichu. Ya, ¿qué era Siki? Sí que no era trasero. Es un trasero. Ya. Entonces, cuando te digo, no tengas dos traseros, ¿qué te estoy diciendo? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Bueno, que también como que cuando tú te sientas, ¿sí? Ajá. Que no tengas dos posiciones, ¿sí? Sí, Mm, que no seas como más concreta, que no es que me digas blanco y negro, no, no seas sofista, ¿sí? Es decir, que ujú, primero estás como a favor y después estás full en contra de eso. O sea, ama ishkaisiki kangicho, no seas así, no tengas dos traseros, ¿sí? Siéntate bien en tu silla, con tu posición, con tu entendimiento, así estés mal, así es falles, pero ten un criterio propio tuyo, ¿ya? Y la siguiente le hace más fuerte a ese punto. Dile, Hatushka, Hatunyashpaka. A ver. El Hatuyash Paka. Yuya. A ver, eso del no te. Yuya era como pensamiento. ¿Correcto? Correcto. Y Hapin Kichu. Hapin, ¿qué era? Japina, tomar, tomar. Tomar. Y el Hatun Shah, gran alguna cosa. Si Hatun es grande, y Hatunyana sería crecer o hacer grande, ¿ya? Entonces, creciendo o haciéndote grande, no tomes otro pensamiento, ¿ya? Es decir, Mm, al crecer, que todo esto siga siendo parte de tu ética, ¿ya? Y es un poco difícil si es que tú te vas ahorita y estás en otro país, tú estás en otro país y tienes que mm, acoplarte un poquito a la ética de ese país, ¿no? A las formas de ver, porque estás sobreviviendo también en ese país. Entonces, esto es un poco lo difícil, ¿no? Que se queden esos valores de la comuna dentro de ti, aun cuando estés en Estados Unidos o en Europa, o te cases con una extranjera o un extranjero, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿ya? ya. Dame el siguiente. Ya, otra vez solamente repitiendo. El Japina era Japina es tomar, tomar. preparar, tomar. Pero tomar en tomar de decisiones Claro, no, no es beber, no es beber. eh, Upia y es beber, pero tomar, ajá, agarrar, coger. Ya, para nosotros coger es tomar algo, ¿no? No es como para otras zonas del español latinoamericano, ¿no? ajá, Sí. ya. A ver. Ama Mishki Shimi Hayak Chunku Kankichu. Híjole, qué fuerte. Ya. ¿Sí la entendiste, Débora? Estás silenciada. Ah, ¿Sí la entendiste? eh, no, no, No. que Entonces, no tengas no. no tengas unas dulces palabras y un corazón agrio. Mm, Ah, Haya que da griego. Sí, Jaya que Ya. es agrio. Ay, Sí es fuerte, Entiendo. ¿no? ¿Qué interpretas por eso, Chris? que, a ver, que no tengas, a ver, ¿cómo era? No tengas, no seas una, No tengas palabras dulces y un corazón amargo, no tengas. Aquí el kankichi es de no tengas una porque cana es tener también. Acuérdate que el cana es tener. Entonces, cana. Ah, ya. entonces no tengas palabras dulces y un corazón agrio. Y ahora termina tu frase, Nishpami. Mishpami wawakunata yachan chi, yachachin chik.
Yachachinchic. Cántale Y, igualito que la Débora. Yachachinchic. y achachinchic. Ya. Diciendo a los niños enseñamos esto, todo esto que acabaste de decir. Ujú. Entonces llegamos al núcleo ético de los jóvenes, ¿ya? Entonces, al igual que la Mashua, la Mayuya y la Majeya, ahora se entra estas partes, ¿ya? Ya, pero Y ¿qué sería entonces eso? Entonces sería como que no seas doble cara, eso de que no claro, tengas. pues, o sea, si es que tú estás amargada con una persona, no le des palabras dulces. Dile lo que pasa, lo que sientes, ¿ya? Si es que sientes cariño, que el corazón también esté con amor, con cariño, con tus palabras. Así que que exista una conexión entre tus palabras y tu corazón, ¿ya? Mm, Que no haya ya, ya. hipocresía. Por lo menos, mira, a veces nuestro corazón está muy herido, estamos muy cansados de una situación. Podemos ser, podemos ser educados, pero no seamos hipócritas, Ujú, ¿ya? Y eso es duro, porque generalmente en la sociedad la gente está acostumbrada a hablar bonito, pero y sentir muchas tonterías con respecto a uno, ¿ya? Y por lo tanto, no hagamos eso. Si nos sentimos incómodos con una persona, lo decimos. Respetuosamente, hay cómo, ¿ya? Y si sentimos amor, y pasa una cosa, sentimos amor y tenemos palabras agrias también, ¿sí? Eso pasa cuando tenemos sociedades muy cuadraditas, ¿no? Entonces, no puedes hablar lo que sientes. O sea, para mí decirle a mi mamá que le quiero es difícil, ¿ya? Y sí le quiero un montón, pero en mi cuadro cultural, en mi familia, es muy difícil abrazarnos o decir que nos queremos, ¿ya? Entonces, ahí, a mí me pasa lo contrario. Entonces, hay mucho sentimiento aquí, pero poco acá, ¿ya? Entonces, hay que buscar un equilibrio. Sí, porque ambos son extremos nocivos. A ver, vamos todo. Dale, Débora. Chaymantami ñukanchik mamallaktapika tukuy pachakunapi killkanatapash killkakatinatapash imakunatapash yachanata karikunapash warmikunapash mutsunchik. Hasta ahí. Chaya. Dale, léete. A ver, por eso es, ¿no? Por eso, Chaymanta, por eso. Por eso nosotros em, a a la ciudad, En el país, en el país, Mamayacta. en el país, eh, todos los días Eso. eh, eh, escribimos, sí, Se escribe todos los días. Se escribe, se se lee escribe, se también. lee, eh, se imacuna, es que Cosas. cosas, Sí, cosas, otras cosas también. otras cosas también eh, se aprende, Otros conocimientos también, dice, ¿no? ajá, otros conocimientos, eh, hombres Y también, mujer. mujeres Oh, también, necesitamos, ¿verdad? necesitamos. Exacto. Necesitamos. Entonces, ahí entra la necesidad de la cultura, que es leer, escribir, aprender otras cosas, ¿sí? Entonces, el quichua es bien interesante porque a veces no ha ido a la escuela siquiera, ¿ya? Pero siempre está como... yo experimenté esto de un mashi que yo conocí en la Tacunga. Mashi no tenía escuela, pero tenía una habilidad para hacer herramientas con las manos, para cuadrar esas cosas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿sí? Es más, aprendió a castrar a los animales sin tener conocimientos veterinarios muy altos, ¿no? Sino que obviamente le llamaban a él más que al veterinario para cortar, obviamente también por el precio, pero también porque los animales no mueren, a veces mueren con el veterinario, ¿no? Pero a él no se le morían, ¿no? Es una cosa medio extraña porque les castran a los animales y les ponen terrones de azúcar dentro para evitar infecciones. Entonces es una cosa.
que, o sea, también hay que tener como habilidad, ¿no? No se asa de gana. Ahora, sigue, Katy. Shina yachakushpaka ñukanchik kawsayta. Ayllukunapa kawsaykunatapash hatunyachishpa ñawpaman pushashpami tukullatak yanaparishun. Ya no apareció. Ah, a ver, así eh, eh, aprendiendo sería. Ujú. Así aprendiendo nosotros, nuestra vida, Nosotros, nuestra cultura, nuestra, a nuestra cultura, eh, la familia, eh, la cultura de la familia también. cultura de la familia también. Esto no entiendo. Hatun yachishpa ñawpaman. Hatun es grande, Hatunyana es creciendo o engrandeciéndose, Ah, y creciendo ya. ¿Y ñaupa qué era? hacia adelante, ñaupaman, Hacia, hacia adelante. pushak, dirigir, dirigiendo, o Ajá, dirigiendo, dirigiendo. eh, tukuyatak, todos, todos nomás. todos nomás. Y no sé qué es. Ya Yanapana no. es ayudar, Ah, ya. pero hay un ri, todos, todos nos Haciendo. ayudamos, todos nos Ya. ayudamos. Ya. Entonces, acuérdate de los reflexivos para nosotros, nos ayudamos. Ya. Ya. Ashtawan Karin, ¿qué era Karin? No me acuerdo. Peor. Si yo digo Pai Karin, peor él. Ah, Ashtawan Karin, peor aún. ya. Peor, ya. Peor aún, Ujú. nosotros así vivimos, bueno, así que as- eh, vivimos una lengua, eh, En dos lenguas ah, aprendemos, dos, aprendiendo. dos, en dos lenguas, así, en dos lenguas aprendiendo, no, eh, chinga, chispa, no sé qué es eso. Chingana es perder Ah, y es prohibitivo, es decir, no pierdan, no perdiendo no perdiendo, eh, uña, ¿y qué era? el crecimiento. Ah, para, oh, Kaman hasta el crecimiento, hasta el crecer, hasta el desarrollo. charipash, Charipay, ¿qué era charipay? O charina, eh, em, tener, tener, el ujú, verbo tener. ujú, Entonces, shunchik, mm, decir no, no tengamos o no tenemos que perder hasta nuestro crecimiento, hasta nuestros saberes, viña y caman, hasta nuestra crianza. Asimismo, y ya, debemos vivir eh, sin,
que es Yuya, no me acuerdo. Yuya es mentir. Sin Ah, mentir, sin mentir, sin robar, sin, ¿qué es sin ser ociosos. sin ser ociosos, Ujú. Entonces, Yuyashpami, pensando en no mentir, en pensando, no robar, en no ser ociosos, debemos vivir. ya. Poquito difícil, ¿no? Pero, Ujú. pero ya se van adaptando un poco, ¿no? A ver, ya. Tomemos agua, 5 minutos y empezamos, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Ya.
Ya. ¿Qué tal, Mashikuna? ¿Qué dices? ¿Estás por ahí? ¿Débora? Sí. Débora, Kamba, Churi, Mashutita, Kan. Eh, eh, mm, Paika, Yamkana, Kamba, eh, Churi y Mashutita, Kan. ah, Paika, mm, Bruno, Bruno, Bruno Shutimikan. Shutimikan. Ujú. Ahora, pregúntale cómo se llama el esposo de la Cris. Eh, Chris, eh, Kampa Churimi Ima Ujú. Shuti. Kambakusa. Ah, Kusata. Kusimi Kusaka. Imash Ima Kambakusaka. Kusaka Ima Shutimikan. Mashutita, Kan. Ima Shutimikan. ¿Cómo se llama, Cris? David. Paika, David Shutimikan. Paika David. ¿Cómo es que es llamar? Paika es él. Paika, David, Shutimikan, él se llama David. Shooting me can. Ya. Shooting me, entonces sería como verbo, ¿no? Shooting. No, es un sustantivo. Shuti es nombre. Él tiene el nombre David. Shooting me can. Ah, ya, O él ya. es David. Shooting Sí, me can. sí, sí. Bien, eso ya sabemos. Ya sabes cómo se llama también Bruno, el hijo de Débora. ¿Ya? Entonces, recuerden, Kuyari, querernos, amarnos, pedir, hacernos mañachi es pedir, hacer pedir, reír. Yangaya, algo que no tiene valor, que está desprestigiado. Hatunyaya, Hatunyana, crecer, viñay, criar, la crianza. Entonces, shutiji kunata paikunata shuti kunawan surkushpa rimay kunata ruapay. Vamos a hacer esto rapidito. Entonces, kuyarishpa, queriéndonos, kaypi Ecuador pi, Kausanchik, queriéndonos aquí en Ecuador vivimos, ¿ya? Cristinaka, paipa, usapa, shuti, mañachinchik. Entonces, a la Cristina, el nombre de su esposo, le pedimos. Mm, Ujú. Paimanta, asinchik, asinchik pacha. Acerca de él nos reímos un montón, ¿o no? Paimanta asinchik pacha. Yangashini, mana quichua tacan. Es decir, el quichua no es Yangashini. Es decir, el quichua no es una lengua sin valor. Brunoka, hatunya, hatunyan. El Bruno está creciendo. Y vamos a ponerle hatun yashpan. Hatun yashpa kan. El Bruno creciendo está.
Brunoka hatun yashpakan. Cristina, Cristinaka, paipa, munaita, viña. ¿Qué crees que te estoy diciendo ahí, Cris? Cuando te digo Cristinaka, paipa, munaita, viña. No me acuerdo qué era el Moonlight. Munay es el cariño, el amor, el cuidado, el deseo. El cariño de Cristina crece. Ya, Cristina, a su cariño, a su amor, Ah, lo ¿qué alimenta, es? le hace crecer. Viñachi. Eso está bonito. ¿Qué te pareció? Bonito. Entonces la Cristina le hace crecer a su cariño, le hace crecer a su amor. No sé si ven cómo van ¿Cuál fluyendo es, las cosas. Dime, cuál es la dime. diferencia entre Hatunyana y Wiñay? Que Viñay es la crianza y Hatunyana es el crecimiento. Entonces, el Hatunyana está relacionado con el envejecimiento, con el crecimiento físico corporal y el Viñachi está relacionado con la crianza. Por eso es que el Ali Viñay es como la crianza equilibrada, Mm, que tiene que ir a lo largo de toda la vida. Especialmente se vuelve más fuerte en la edad ahorita del Bruno, que tiene como 14, o tiene 11, ¿verdad? entonces, sí. Oh, está en la edad clarita ya, de la crianza y justo está entrando a un punto clave porque él entra a sus 12 y deja de ser guagua. Bueno, para ti va a ser guagua hasta que se vaya. ya, pero de acuerdo a la cultura, de 0 a 12 es como ahí están los niños y ya de 12 a 24 ya entra a ser joven. ¿Ya? Y esa es una perspectiva cultural importante. ¿Ya? Lamentablemente a veces en las culturas se cierran mucho por temas legales extraños, pero la verdad es que ya él cuando tenga 12 años, ya todo su cuerpo está en una fase adolescente, ¿ya? O sea, todo, Ujú. todito, ¿ya? Hasta los 24, ¿ya? Y desde los 24 para los 36 él ya entra en la fase madura de su vida. Entonces, literal, estás disfrutando su último año de niñez. Ya. Entonces, y eso es algo muy, muy interesante para el Viña y no para el crecimiento, ¿ya? Para el hacer crecer bien. Ahora, vamos a ver esta parte de acá. Vamos a ver el Chunga Kimsi Chakuna del Ñukanchi Yachaykuna Manta del Tarpoy. ¿Ya? Cada una va a trabajar con respecto a cada una de estas partes. Me gusta que esto lo vuelvo a ver, por fin, ya, con un grupito, porque no lo he visto en tiempos realmente. Entonces, me da gusto. Cada uno de ustedes va a tener una celebración y una práctica andina que va a ir trabajándola, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el Tarpoy. Dale. Débora, rima pay. Runa yakta kunapika, alpakunata, kiwankapak, yapungapak, pachungapak, muyukunata, tarpungapak, sarata, tipingapak, papata, llukuta, kumalta, yangapak, frutata, abasta, payangapak, trigota, cebadata, kuchungapaka, tukuya, ayukunatami, mikanchik. Minkanchik. Minganchi. Muy bien. Mishushimi pitigramo pay. A ver, ah, en la tierra de la comunidad, eh, em, bueno, la tierra, eh, a Ya. ver, Kiwangapak es que Para deshiervar. para deshiervar, para, Arad. no sé,
para arar, para hacer, ¿cómo se llama esto? Los guachos, Surcos, los ajá, surcos para surcar la tierra, para hacer surcos, para ah, sembrar los granos, los granos, para el maíz, em, deshojar, deshojar, para eh, deshojar el maíz, para deshojar el maíz, la papa, melloco, ¿y qué es comalta? ya, entonces nosotros tenemos el cumal, esto es un tubérculo andino, entonces, cumal, vamos a ver qué nos dice de cumal, es, suena cumal, ya, nos dice que cumal es el camote. Mm, ¿Ya? Entonces, la papa, el melloco, el camote, Ayangapac. ¿qué te parece? ¿Qué tal con ese Ayangapac? Alanga, pues, no sé, tampoco sé qué es. Ya, Ayana es Ayay es cavar o excavar. Entonces, para excavar o para excavar, escarbar tubérculos específicamente. Ah, ya. Porque no le sacamos de planta, sino tenemos que sacar escarbando de la tierra, ¿no? Ya. Ujú, Pues para escarbar las papas, los mellocos, la papa dulce, yo le digo esto, ¿no? El camote. ujú. Ya, sí. Ya, ¿y qué más? Em, los porotos, habas, eh, ¿qué es? A ver, payana y tarpuna. ¿Tarpuna qué es? Sembrar. Payana Sembrar, cosechar. cosechar. Ya. ¿Mm? Para cosechar los porotos y las habas. Ya. ¿Y qué vas a hacer con el Trigo. trigo y la cebada? Cuchungapa. No, no me acuerdo qué ¿De es. cuchillo? ¿Cuchillo? Ah, de cortar, sí. Eso, para Cortar cortar para cortar el trigo y la cebada. trigo y la cebada. ¿Tucuya? Eh, para llenar a cosechar. Todas, el- todas las familias hacemos minga. Colaboramos. Ah, Minga es colaborar. ¿Sí? ya, Sí, sino que también está españolizada la palabra, ¿no? Hagamos minga. claro. Sí, está españolizado. Bien, chévere. Cris, dame otra Eliminar. palabra para cortar. ¿Cuál era la otra palabra para cortar que aprendiste al inicio de Ah, la clase? Yo voy a tener que buscar. ¿Te acuerdas cuando te digo dame un piti? Ah, pitina. Pitina también es cortar. Pedaciar, trocear. Por eso Pitina dices cuchuna. pitina, cuchuna, cortar. Ambas van por ahí. bien. ¿Ya? Chilpina. ¿El qué? Este otro que era chilpina. Chilpina. Ah, sí, que era para cortar, trocear esas, las cañas, ¿no? Entonces por ahí vamos. Bueno, te tocó la fiesta, la celebración, Cris. A ver, Raimi. Chutilli, Inti Raimi, Saguari, Pendoneros, Ujú. Corpus Christi, Chuk Raimi Pipach. Tukuy Ayukunami, Imashina Rurankapaka, Rimankuna. Chay, Kipaka, Chuk, Chukpapata, Atalpata, Kuita, Aswata, Chuk Mikunakunaptapach. Raimipaka, Ramashpa, Tukuya, Yanaparinchik. Yana Parinchi. A ver, Chutiji. Chutiji. Chutiji sería nombre, no, no. Es una celebración que se dice dar el nombre o hacer el nombre quichua.
Ah, el En esta chutiji. celebración se te pone tu nombre quichua, que es un shutichi, ¿ya? Chutich. Generalmente quien lo hace es una persona que generalmente es tu profesor, ¿sí? Entonces, suponte, eh, porque has pasado un tiempo conmigo y yo puedo asignarte un shutich, ¿ya? Y ayudarte a encontrarlo, porque nunca te lo asigno yo, nunca es así. ¿Ya? No lo hago desde mi ego, lo hago a través de conocernos y hablar. Y tú lo encuentras, eso es otra cosa. ¿Quién te da un shutichi? Tiene que ser una persona que ha estudiado contigo varios meses, ¿sí? El error común de las personas es que quieren ir a Otavalo o se van a España y encuentran una persona indígena y le dicen, ah, yo quiero mi nombre quichua, hagamos el shutichi. No, no funciona. Tiene que haber una relación y tiene que ser de un tiempo. Y quien te da el shutichi no te da el shutichi, te hace encontrarlo a ti, ¿ya? Yo hice una interpretación de mi nombre latino, Marco Daniel Silva Ramos, y también de mi nombre, Daniel Silva Ramos, y también de mi nombre andino, ¿ya? Bajo criterios de numerología. Y es loco. ¿Por qué? Porque todos los nombres que me dieron mis padres y el nombre andino que encontré tienen características de numerología similar, ¿ya? Entonces, no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Quería como compartirles un poquito eso. Les voy a mostrar, porque justo ese análisis sí se hace poco y sí es medio caro, pero es interesante porque es tu identidad. Entonces, es algo que vale la pena. Entonces, lo hice con la Antonia. Entonces, la Antonia está en Inglaterra y aquí hicimos el trabajo con mis tres nombres, el nombre que yo uso más, ¿ya? Que es Daniel, y este es mi nombre andino, Samay, ¿ya? Entonces, haciendo un criterio de numerología que se puede hacer, que esto es parte también del análisis del Shutichi, entonces el Shutichi tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces tiene unos criterios de numerología, tiene unos criterios también de concepciones andinas también, ¿no? Entonces, es loco cómo los números se van a ir procesando y en algún rato está de hablarlo para ver si es que pueden hacerlo, sería muy bonito, ¿sí? Irles guiando. Cada uno de estos números te da como tendencias de tu personalidad, tus fortalezas, tus temas a trabajar en la vida, tus temas físicos, tus temas espirituales, la vibración. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas aquí que se pueden sacar, que hay que irlas estudiando. Entonces el Shutichi es un poquito más complejo, no es tan sencillo. Y bueno, sigue, ¿qué más? Bueno, la fiesta del sol. Ujú. Eh, La Inti Raymi es el año nuevo andino, ¿qué más? eh, una pregunta de eso, del nuevo año andino. En Ecuador el nuevo año andino no se celebra más en marzo con el Mm, Muchurnina. no, el marzo es la fiesta femenina, es decir, ese es el Ah, 21 de marzo, em, es una época de florecimiento. En cambio, la época del Inti es una época de cultivo, de recoger los cultivos. ¿Ya? Entonces, el criterio es que son dos celebraciones masculinas y dos celebraciones femeninas. ¿Ya? En la celebración masculina, el Inti y también el Capac se van a dar em, justo mm, temas relacionados a los movimientos de solsticios y equinoccios, ¿ya? Entonces, mientras más se acerca el Sol a la Tierra o mientras más se aleja el Sol de la Tierra, ¿cuándo es más femenino? ¿Cuándo es más masculino? ¿Ya? Entonces, si se acerca el Sol a la Tierra, hay más energía masculina. Si se aleja el Sol de la Tierra, hay más energía femenina. Estamos nosotros entrando a septiembre, 21 de septiembre, ¿ya? Entonces, es una celebración femenina. De ahí vamos a entrar a 21 de diciembre, la celebración masculina. Después, 21 de marzo, la celebración femenina. Después, vamos a Inti Raymi, Año Nuevo Andino, masculino. mm.
Entonces también, que había leído algo que en Ecuador se celebraba así ese término de nuevo, de año andino, nuevo año andino, estaría más relacionado a marzo, pero Mm, También le saben decir Mushugnina. Mushugnina significa el fuego nuevo. ujú, Ya, y sí se va a trabajar un poquito en marzo también. Es que es el tema del florecimiento, es el tema de que todo está creciendo, es como un punto de crecimiento. Hay celebraciones del fuego nuevo, hay celebraciones relacionadas al Ñavi Maya, que es la limpieza de la cara con pétalos de flores, ¿ya? ¿Te acuerdas que era un sawari? Saguari, no me acuerdo. El matrimonio. Mm, El sawari es el matrimonio, es la celebración del matrimonio. Y a su vez tiene otras celebraciones, como son la pedida de la mano, que es el maquimañay. Los pendoneros es esta celebración que justo está aquí. Generalmente eran asociadas a los, las tradiciones pre-quichuas y también quichuas. Generalmente cuando entraban a las ciudades los incas entraban con unas grandes celebraciones de pendoneros, ¿no? Y los caciques también tenían como estas costumbres. Generalmente como hay movimiento de los vientos es también como para em, dar ese agradecimiento a los cuatro vientos, a las cuatro direcciones. El Corpus Christi ya es una celebración más judeocristiana, pero también ya y con el pensamiento indígena. Y otras fiestas también. Sigue. A ver, toda familia asimismo, Rancapac, eh, hace para hablar, Ya hablan como para hacer. hablan como para sería, Sí. hablan como para hacer, Hablan como para hacer todas las familias, las fiestas. ya, Ujú. Que es y un poco raro, ¿no? Esa palabra, ¿no? Como para hacer. Está sí, de encontrarnos como para hacer algo, ¿no? ¿Qué les parece esa expresión que tenemos a veces? Sí. Como ajá. para hacer una comidita, ¿qué les parece? ¿Ya? A ver, dale, ¿sigue? A ver, y aquí sería como aquí ahora, Chaijipaca. Luego de eso, algo de eso. Luego de eso, una, de uno en uno, de uno en uno, de una en una papa, las gallina, papas, las gallinas, los cuy, cuyes, el asgua la era, chicha. sí, era la chicha ya. La chicha, la comida, Otras comidas también otras comidas también, eh, para la fiesta, para la ram, fiesta, ramashpa tucuya. ¿Qué era el ramana? Ramashpa. ramay. Entonces, cuando tenemos ramay, nos dice que es ramana, randina. Ramay es colaborar, contribuir, aportar voluntariamente. Entonces, Todo, contribuyendo todos, contribuyen todos y el yanana, el yanana también era algo de ayudar. ayudarnos. Vaya. Yanapana, nos ayudamos. Nos ayudamos. Nos ayudamos contribuyendo todos nomás para la fiesta. Ya. Y eso es muy andino, ¿no? Esa forma de hablar, ¿no? Nos ayudamos contribuyendo todos para la fiesta. ¿Sí? Ujú. Ahora le tocó la purificación de la casa a la Débora. Dale, clica Catipa. Maykan ayupash, paypa wasita rurangapaqa alpata utkushpa rumikunata churangapak. Ari. Kaypa hawa pikrakunata
Shayachingapak, Ujú. Katangapak, Pash, Kikin Ayupunata Mingakuna, Mingankuna. Mingankun. Ya, vamos con Maihan entonces. ¿Te acuerdas que era nuestro Maihan? Era algunos, algo, una razón, sí. Ya. Eh, Maikan, según lo que estamos revisando, es quién, cuál. Es más cuál, Maikan, cuál. Porque quién es pi. Entonces, ya. Entonces, ¿cuál es o con cuál familia también, Paipa? ¿Con cuál familia también? Su casa, eh, mm, Mm, algunas familias también puede significar. Entonces, algunas familias también, Paipa Guasita, casa, eh, para hacer sus casas, para para hacer hacer su sus casa, casas, la tierra, eh, era Utku, ¿ya? Entonces, Utku, ujú, ST. A ver, Utkuna es como suavizar, es decir, suavizando la tierra, ya, la piedra, poniendo las piedras. poniendo las piedras, Ujú. eh, ¿qué sería? As- Ahí, para Shaya, haciendo levantar haciendo levantar las paredes, su- eh, sus grandes paredes, las grandes paredes, ¿qué es chaipa? sus Sus, ya, grandes paredes, katana es cubrir o cubierta. Entonces, para cubrir para también, para cubrir también. eh, Su familia, sus, eh, sus familias colaboran. sus familias colaboran. Bien, entonces sus familias colaboran. Buenas, está bien. Ahora, Wasichita. Eh, ah, no sé qué quiere decir este chita. Em, Hasta hacer la casa, no sé, acabando la construcción. acabando la Pues, construcción. wasi es casa, wasichina es hacer la casa, pero como sustantivo sería la construcción. Ah, ya, acabando la construcción. Eh, la, la fiesta eh, De la purificación de la casa. de la purificación de la casa. Eh, hacen, Empiezan a eh, hacer. empiezan a hacer. Ujú. Entonces, empiezan a hacer la fiesta de la purificación de la casa. Va, chaipaca. Chepaka, Cuicunata, Atalpacunata, Papakunata, Aswatapashmi, Ayukunaca, Apamuncuna. Ujú. Em, Por eso, por eso, cuyes, gallinas, papas, eh, am, esto, em, chicha, eso, gracias. Bien, bien. Ya, em, las familias llevan, las familias traen. traen. Sí.
súper. Sí, ya estaba diciendo, por favor. Ya. Pero ya está. Ya llegó esa palabra. Chévere. Entonces, Chris, te va a tocar a ti hacer el Guaño, que es la celebración de los muertos. ¿Ya? Y pues bueno, vamos a acabar en los 128. Les voy a pasar el video enseguida. Y pues nada, gracias por venir. Está bueno que nos podamos reunir un poquito y también gracias por la apertura para modificar un poquito el horario, pero creo que lo vamos a lograr. Y cualquier inquietud que tengan en la semana, por favor me avisan y vamos viendo también, ¿no? Entonces, me avisan cualquier cosa. Sí, ya les paso Pero los videos. este horario es solo por esta vez, ¿no es cierto? Ya Si es quedamos que, así. ¿cómo se sienten más cómodos? ¿Prefieren que sea por esta vez o prefieren que nos quedemos con este horario? ¿Cómo están con eso? Mm, ¿Cómo te sientes tú, Débora? ¿O crees que es mejor espaciarlo o prefieres mantener los lunes? Bueno, no, yo me hago a la mayoría, la verdad, Ya, tú te pero adaptas. ¿Tú qué sí. opinas, Chris? Ah, complicado, porque así me cae la responsabilidad. No te pongas en esa responsabilidad. Dinos solamente qué opinas tú. ¿Cómo sientes que aprendes mejor? ¿Que aprendes mejor espaciándolo o o crees que podremos ver cómo avanzas así, ¿no? Veamos una clase más y ahí Ya, vemos. ya, perfecto, así como para revisar. Entonces volvemos el miércoles normal. Ok, Sí, este miércoles normal ya. para que así completemos las 4 horas de las 2 semanas, pues tranquilamente. ¿Sí? Y este miércoles ya terminamos como, digamos, un mes más. No, ya terminamos. La otra clase ya fue la primera del segundo mes. Del Ahorita segundo mes. estamos empezando, esta es la segunda clase de un segundo mes. Claro, ahorita Ya, estamos en la tercera hora de las 8 horas que tenemos en este nuevo mes. vale, ya, Entonces, sí, entonces vamos a completar las 4 horas este miércoles, ¿sí? ya. Y de ahí podemos probar volver a hacerlo solo el lunes, a ver qué tal se siente, ¿sí? Pero, Ya. pero realmente, seamos sinceros, si se sienten bien, volvemos a la dinámica lunes y miércoles, no hay problema. Y con ustedes es más fresco para hacerlo, no hay rollo. Pero si es que tenemos chance, nos podemos quedar con lunes. Logísticamente se me hace más fresco hacerlo el lunes, pero no quiero que sea por mi conveniencia, sino porque ustedes entiendan bien, ¿sí? Así que tengan un tiempo para procesar, tal vez pueda ayudar, pero no quiero que se queden calladitas la semana, sino más bien que lean, que me den preguntas, inquietudes de sus videos, ¿sí? Entonces, vamos viendo qué tal funciona, ¿va? Entonces, listo, chicas. Yupaichani y Bueno, Challenge. buena semana. Vale, gracias. Pachani, Recreation. Recreation. Miércoles